¿Has sentido alguna vez un vacío en tu corazón? Si es así, no estás solo. Hay muchas personas que están experimentando lo mismo y esperan que éste sea llenado por alguien o algo para así poder satisfacer las necesidades de su vida. En esta oportunidad, el Dr. Julio Jiménez nos enseñará a la luz de la palabra de Dios que solo Jesucristo puede satisfacer las necesidades de tu vida. Solo Él puede llenar el vacío de tu corazón. Él es el gran yo soy. Él es la perfecta provisión de nuestro gran Dios para tu vida. Aquí les dejo con Julio. Gracias. Gracias a Dios por el día que nos ha dado, un hermoso día. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos tenemos ese gozo, esa paz que pasa todo entendimiento? Gracias a Dios por la manera como Él obra en la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque Él es un Dios todopoderoso. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién va a vencernos? Nada. Nada ni nadie puede vencer a los hijos de Dios. Y vamos rápidamente, hermanos, a abrir en el libro, en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir el libro de Juan y rápidamente vamos a estar leyendo unos 7 versículos en este Evangelio, en el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir el primer versículo, es en el capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. La palabra de Dios dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermanos y amigos, podemos notar aquí que Jesucristo dice una y otra vez: yo soy. Y en el Antiguo Testamento Jehová Dios se revela al pueblo de Israel como el yo soy, el que soy. Y la primera vez que Jehová Dios da a conocer su nombre lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ante la pregunta que Moisés le hace a Jehová: si ellos me preguntasen ¿cuál es el nombre del Dios que te envía?, ¿qué le respondería? Y respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Y sabemos, hermanos, que el yo soy el que soy significa el que existe por siempre. Nada ni nadie lo ha creado. El que ha existido siempre y existirá por toda la eternidad. El que tiene toda sabiduría y todo poder. Sin embargo, el nombre yo soy el que soy muy poco nos habla de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Y el Evangelio de Juan nos enseña que el Señor Jesucristo vino a esta tierra no solo para redimir al hombre, sino también para revelar, para darnos a conocer a nuestro Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 18, Juan capítulo 1, versículo 18, leemos lo siguiente:
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él dado a conocer. Y en los versículos que hemos dado lectura, hermanos, hemos visto que el Señor Jesús declara abiertamente que Él es el yo soy, el que soy del Antiguo Testamento, afirmando enfáticamente de esta manera su deidad, su igualdad con Dios. Pero en cada oportunidad que Él usa el yo soy, Él nos va a revelar, Él nos da a conocer parte del carácter y la esencia de nuestro Dios, parte de nuestro Dios, que no solamente, hermanos, revela su naturaleza, sino también su provisión para nosotros, los seres humanos. Interesantemente vemos que Él menciona 7 veces de este nombre, 7 aspectos de la naturaleza de Dios, 7 aspectos de la provisión para nosotros. Y en la Biblia nosotros, hermanos y amigos, sabemos que el número 7 es el número de la perfección, haciendo de nuestro Señor Jesucristo la perfecta provisión de Dios para nosotros, los seres humanos. Pero antes de continuar con este estudio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, tu palabra es la fuente, Señor, de transformación. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque en tu palabra, Señor, podemos ver que Él es la perfecta provisión para nuestras vidas. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesucristo, la perfecta provisión, es el título de este estudio. Jesucristo, la perfecta provisión. Y la primera parada que vamos a hacer, mis hermanos, mis amigos, es en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35, donde nuestro Señor Jesucristo se declara a sí mismo como el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. La palabra de Dios nos dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el único que descendió del cielo, mi amigo. Aquí Él se identifica como el pan de la vida. Aquí Él se identifica como la única provisión de Dios Padre para toda la humanidad. Vemos que Jesús vincula consigo mismo la vida. Y como el único que puede satisfacer nuestras necesidades, no solo por un tiempo, sino de una manera permanente. Él es la única fuente de vida, vida abundante y vida eterna. Nadie tomó su vida, sino que Él, por amor a nosotros, la entregó para que en su muerte, para que en su sacrificio, a través de la fe, tengamos vida y vida eterna. Y esta, mi querido amigo, es nuestra salvación, es la salvación de nuestras almas. Venir a Jesús y creer en Él son sinónimos, son iguales. Así como el pan y el agua representan todas las necesidades del hombre, así también la fe depositada solo en Él satisface todas las necesidades materiales y espirituales y el deseo por la vida del hombre y de la mujer. Hay un instinto puesto por Dios, hay un anhelo, un deseo intenso dentro de lo más íntimo del ser humano por la vida. El hombre se aferra a la vida y no a la muerte. Hay algo muy dentro del ser humano, en nosotros, que clama, que busca y ansía ser satisfecho. El sentido de paz, el sentido de justicia, de equidad, el sentido de aceptación, de permanencia, el sentido de ser amados incondicionalmente a pesar de nuestras imperfecciones. Todo esto lo ha puesto Dios en nuestras vidas. Y Jesús, el pan de vida, es el único que puede satisfacerlas. Lo que el mundo y su sistema ofrecen solo es una decepción, solo es una ilusión, una mentira. Es probable, mi amigo, que encuentres alegría y diversión y entretenimiento pasajero, pero luego te encontrarás aún peor que al principio, más sediento y más hambriento e insatisfecho. El mundo nunca podrá satisfacer permanentemente las necesidades más íntimas del ser humano.
Todo lo que este mundo puede ofrecer no es suficiente para llenar el corazón del hombre. En Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, refiriéndose al Dios de este siglo, Satanás, quien gobierna a este mundo y a su sistema. Él dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El dinero y las posesiones materiales, la educación, el éxito, la familia, los amigos, la política, el deporte, la religión, el trabajo con que nos afanamos, todas estas cosas, mi amigo, mi hermano, sin la dirección y la guía de Dios, solo son vanidad y aflicción de espíritu. Solo nos traerán más hambre, más sed, más insatisfacción, más dolor, más congoja, más destrucción y muerte. Mi querido amigo que nos estás visitando, solo la fe puesta en Jesús, solo el pan de vida que descendió del cielo puede darte vida, vida eterna, vida plena, que satisfaga todas tus necesidades para siempre. Una vida con deseos de vivir para Él, una vida con un propósito y un plan eterno. Nuestra segunda parada va a ser en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, donde nuestro Señor Jesucristo se declara a sí mismo como la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. La palabra de Dios dice: Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El apóstol Juan, en su introducción a su evangelio, en el capítulo 1, y haciendo referencia, hermanos, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 4, él dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y uno de los atributos de Dios, mi hermano, mi amigo, es precisamente ser luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo y Dios son uno. Pero por otro lado, una vez más vemos aquí la relación que existe entre la vida y la luz. Mi amigo, así como la luz del sol es la fuente de vida, Jesucristo vino a este mundo para darnos vida y vida eterna. Juan capítulo 12, versículo 46 nos dice el Señor Jesucristo hablando: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanece en tinieblas. La fe puesta solo en Él nos da acceso a la luz de Dios y esta nueva clase de vida que Él nos ofrece. Y en el versículo 1, en el versículo 5, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el apóstol continúa diciendo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y él está describiendo no solo, hermanos, la condición del hombre, la condición de la humanidad, que precisamente es la oscuridad espiritual, el pecado, sino también que él nos habla del poder y del triunfo de la luz sobre el pecado, del poder y triunfo de nuestro Señor Jesús y de aquellos que comparten su luz. Pero la luz tiene ciertas implicancias, y la primera implicancia que encontramos en la luz es que la luz expone. Cuando se enciende la luz, creo que todos nosotros somos familiares con esto en algún momento de nuestra vida. Cuando encendemos la luz, los murciélagos, los chinches, las ratas se retiran fuera de la fuente de la luz. Mi amigo, la luz expone el pecado en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto explica, mi querido amigo,
Porque el hombre que ama su pecado, que ama las tinieblas, rechaza a Jesucristo y no viene a la luz que es nuestro Señor, la luz del mundo. Pero hay una segunda implicancia de la luz. Y la luz alumbra nuestro entendimiento para poder venir a la verdad. Cuando nos acercamos a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos ver nuestra condición espiritual, podemos ver el eterno plan del Padre y la necesidad de salvación. Solo a través de Él podemos entender las profundidades de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18, nos habla de que el Hijo de nuestro Señor Jesucristo vino a revelar al Padre. Jesucristo, hermanos, es la perfecta revelación de Dios. Es a través de Él que podemos conocer la santidad de nuestro Dios. Y la tercera implicancia de la luz es santidad. La luz también nos habla de santidad, de nuestra manera de andar, de nuestra manera de conducirnos en este mundo. Nuestro Padre Dios quiere que nosotros, sus hijos, andemos en luz, que andemos en santidad. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu de luz es en toda bondad, justicia y verdad. Y esta es la única forma como es que nosotros llevaremos la luz, mi querido hermano, la luz del glorioso Evangelio de Cristo a un mundo que vive en la oscuridad del pecado. Pero hay una cuarta implicancia de la luz, y es la guía. La guía. Y así como la columna de fuego guiaba a Israel, el pueblo de Dios, por camino seguro en el desierto, en su éxodo de Egipto, nuestro Señor Jesucristo es la luz que guía nuestros pasos por el sendero de santidad, por el camino seguro, mientras dure nuestra peregrinación en este mundo. Jesucristo es la luz que guía, y es el único que posee el mapa, y es el único que posee el GPS que nos lleva a la eternidad. Nuestra segunda parada va a ser en Juan, o tercera parada va a ser en Juan, capítulo 10, versículo 7. Juan, capítulo 10, versículo 7. Y aquí, nuestro Señor Jesucristo se declara como la puerta de las ovejas, como la puerta. Juan, capítulo 10, versículo 7. La palabra de Dios nos dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 del mismo capítulo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es interesante saber, hermanos, que en el tiempo antiguo los pastores guiaban sus rebaños todas las noches a lugares naturales, a lugares de protección, como por ejemplo cuevas. Pero estas estructuras no tenían puertas. El pastor se sentaba o se acostaba en esta abertura para dejar entrar y proteger a sus ovejas de los animales, de los depredadores, de los ladrones. En otras palabras, el pastor en sí mismo era la puerta a las ovejas. Jesucristo es la puerta de entrada al rebaño. Así como la puerta es el medio de entrada a una casa, por medio de Jesucristo, escúchame amigo, a través de la fe hay entrada a la vida eterna. Una vez más encontramos la relación entre la puerta y la vida. No hay otra puerta, no hay otro medio para entrar a la vida eterna. Y como dice el versículo 9, Él es la puerta. Cualquier hombre, no importa quién sea, que entre por Él a través de la fe, obtendrá la salvación, obtendrá libertad y el alimento. Mi querido amigo, todas estas cosas son otorgadas a todos los que creen en Él, a todos los que entren por esta puerta. Por otro lado, el Señor Jesucristo nos habla de esa puerta que nos lleva a su protección. Él nos protege, hermanos, a nosotros, los suyos, sus ovejas, del enemigo que muchas veces viene como lobo disfrazado de oveja, falsos obreros que se disfrazan como siervos de Dios. El enemigo muchas veces viene con mentiras, con decepción,
con diferentes vientos de doctrina, con artimañas para engañar con astucia a los creyentes, a nosotros, las ovejas. Es en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra que nosotros encontramos la sabiduría y el discernimiento para hacer frente al enemigo y rechazar la mentira y creer la verdad de Dios. Pero Él también es la puerta que nos da su entrada a su refugio en momentos de adversidades, en momentos de abates que muchas veces vienen a nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, es en estas circunstancias cuando el enemigo se levanta contra nosotros, poniendo dudas, poniendo pensamientos y temores en nosotros con el propósito de alejarnos de la fe y del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre. Solo en Jesucristo podemos sentirnos seguros, solo en Él nos podemos sentir protegidos y convencidos que todo está bajo su control y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y la cuarta parada la vamos a hacer en Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Y aquí el Señor Jesucristo se declara a sí mismo como el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. La palabra de Dios dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mi amigo, mi hermano, hay muchas cosas en las que un pastor puede mostrar su cuidado y su amor por las ovejas. Las alimenta, les da de beber, las apacienta, las protege del mal tiempo, las cuida, las guía. Pero solo el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí una vez más vemos la relación entre el buen pastor y la vida. Solo Jesucristo es el buen pastor. El pastor asalariado, el pastor, aquella persona que solo le interesa el dinero, no le importa y no le interesa el bienestar de las ovejas, sino que piensa que el rebaño existe para su beneficio. Los fundadores de algunas de las religiones del mundo hicieron muy poco por sus seguidores. Los líderes de grandes movimientos y grupos religiosos modernos que a través de un discurso florido, atractivo, humanista y liberal, deleitan el oído de la audiencia y atraen a miles y llenan estadios, realmente se han enriquecido de la buena voluntad y de la ignorancia espiritual de muchas personas. En contraste con todo esto, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor y Él dio su vida por sus ovejas. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo, haciendo referencia a ese gran amor del buen pastor, dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y este es el gran amor que el buen pastor mostró por cada uno de nosotros. El compromiso fiel con sus ovejas, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, lo mostró cuando Él ofreció su vida en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Y con esta promesa grande y sublime de gozar de su presencia, de gozar de sus cuidados, de gozar de su protección todos los días de nuestras vidas, hasta que Él regrese por nosotros en las nubes. El pastor fiel está bajo la autoridad y guía del príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Es llamado a exhibir las mismas características del buen pastor. Él se sacrificará por las ovejas, Él conocerá a sus ovejas y Él será conocido por ellas. De esta manera Él será un buen pastor y no un asalariado que comercializa del Evangelio y no le importa el bienestar de las ovejas. Nuestra quinta parada, Juan capítulo 11, versículo 25. Y aquí nuestro Señor Jesucristo se declara a sí mismo como la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el Señor de la vida y solo Él posee el poder de la resurrección.
La Biblia nos dice que la muerte no es la palabra final para el ser humano. Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice lo siguiente. El autor a los Hebreos nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte, mi hermano, mi amigo, es la puerta que nos lleva a la eternidad, a nuestra verdadera vida, ya sea al cielo junto con nuestro Dios, o al infierno, al castigo eterno, separados eternamente de nuestro Dios. Y mi amigo, escúcheme bien, solo la fe puesta en Jesucristo te dará la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Como tú ves, la decisión tienes que hacerla ahora, mientras estás con vida. Después será muy tarde. Mi amigo, tu eternidad está segura en las manos de aquel que venció la muerte, en aquel que tiene el poder de la resurrección. La Biblia nos dice que la tumba no pudo contenerlo y que Él fue resucitado con el poder de Dios. Y así como Él resucitó, así también Él te promete resurrección para vida eterna. Si arrepentido vienes a Él buscando perdón a través de la fe. Pero por otro lado, esto nos hace recordar también de nuestra condición como hombres, lo frágil y fugaces que somos. Salmos capítulo 103, versículos 14 al 16. Salmos 103, 14 al 16. Nos dice lo siguiente: porque nuestro Padre, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde muere. Nos recuerda también del dolor y de la congoja que experimentamos cuando nuestros seres que amamos nos dejan por la causa de la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos consuela y nos anima al recordarnos que un día no muy lejano, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo estaremos reunidos una vez más junto a Él para gozar de su presencia por toda la eternidad, donde nunca más habrá dolor, donde nunca más habrán lágrimas, tristeza y separación, sino alegría, júbilo, regocijo y felicidad por toda la eternidad. Eso es lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece. Y la sexta parada la vamos a hacer en el capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí el Señor Jesucristo se declara a sí mismo como el camino, como la verdad que nos lleva al Padre. Nos habla de las muchas filosofías, de las muchas ideas, de los medios y formas de cómo llegar al cielo, de cómo llegar a Dios. Algo que se escucha muy a menudo es lo siguiente: Jesús y la cristiandad están muy bien. Y es muy bueno que usted tenga una manera de acercarse a Dios, pero yo tengo mi propio camino. Y el musulmán tiene el suyo, y los budistas tienen el suyo. Todos los caminos conducen a Dios, si es que somos sinceros en la búsqueda de Él. Si un hermano, si un cristiano objeta y rechaza tal declaración, es más que seguro que se enfrentará con la siguiente respuesta: ¿qué derecho tienes para enviarme al infierno solo porque yo no creo en Jesús como tú lo haces? Y muy a menudo se le acusa de fanático, muy a menudo se le acusa de intolerante, de ignorante, inculto, de anticuado, de no tener una mente abierta a otras posibilidades. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla enfáticamente y nos dice que Jesucristo es el único camino a Dios y no existe otro. Mi querido amigo, nunca podrás llegar a Dios a través de tu propia manera de pensar, a través de tu propia justicia, a través de la religión, a través de hombre alguno, a través de penitencias o de ritos, o a través de alguna otra corriente humanista. La Biblia está llena de versículos que nos hablan que Jesucristo es el único camino al Padre.
Solo a través de la fe depositada en Él obtendremos la salvación de nuestras almas. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único Salvador. Y la séptima parada y última que vamos a hacer se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan, capítulo 15, versículo 1. Y aquí el Señor Jesucristo se declara a sí mismo como la vid verdadera. Y la palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El árbol de la vid, mis hermanos y amigos, es un símbolo en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Salmos capítulo 8 o capítulo 80, versículo 8 y 9 nos dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo, en este versículo, Él declara y Él nos dice que Él es la vid verdadera y que nosotros los creyentes somos las ramas. Tenemos que estar arraigados en Él y no en Israel u otra religión o otro credo para poder llevar frutos para nuestro Dios. Mi amigo, la única forma de llegar a ser una rama de este árbol de la vid verdadera y poder gozar de su savia, de su alimento, de su sustento, es aceptando a través de la fe a Jesucristo como tu único, suficiente Salvador. El propósito de las ramas es para dar frutos. La gente no planta las vides de uva para mirar solamente cómo están las hojas. Ellos se toman la molestia de cultivar, de plantar, de regar, de cuidar las viñas para que se pueda disfrutar de la fruta, del fruto. Y eso es lo que espera nuestro Padre Celestial de nosotros. Él espera regocijarse, sentir gozo, complacencia al considerar el fruto en nuestras vidas. Y así como la rama, que para dar fruto tiene que estar unida al árbol de la vid y recibir los nutrientes de la savia, de las raíces y de las hojas, así también nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, tenemos que permanecer en Él y recibir de su palabra la savia, el alimento espiritual, para poder llevar mucho fruto para nuestro Dios. Esta figura de la Biblia nos habla de sustento y de dependencia en nuestro Señor Jesucristo. Permaneciendo en Jesús a través del estudio y la obediencia de la palabra de Dios, permitimos que su vida fluya en y a través de nosotros. Solo de esta manera llevaremos mucho fruto, fruto que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Y el fruto que aquí se está refiriendo es la transformación de nuestras vidas, el poder expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el poder expresar el fruto del Espíritu Santo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Jesucristo, la perfecta provisión para nuestras vidas. Y para terminar, mi querido amigo, solo Jesucristo puede satisfacer tus necesidades. Solo Él puede llenar el vacío de tu corazón. Él es el gran yo soy. Él es la perfecta provisión de nuestro gran Dios para tu vida. Y déjame leerte un mensaje que Él tiene para ti esta mañana en Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. Déjame leer este mensaje que Él tiene para ti, mi querido amigo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Si hay alguna persona, si hay algún amigo que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, esta tarde yo le invito a que
pase aquí adelante, que haga de este altar ese lugar donde puedas entregar tu vida, puedas entregar tu corazón al gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo, el único que puede satisfacer todas tus necesidades. Su servidor, mi esposa Diana, mis hermanos líderes, miembros de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrar el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.